¿Cómo le va? Buenas tardes. Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, cerrando una semana con mucha información. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Llegando con la última energía al viernes y con mucha información, como decías, porque hay movimiento entre los diputados de los diferentes bloques respecto a la actualidad y a los temas que van a tratar en los próximos días. No solo la convocatoria de la sesión del próximo miércoles, sino mucho movimiento respecto a lo que es el ingreso formal del DNU 262 del 2024, que amplía los fondos para lo que se conoce como la Secretaría de Inteligencia de la Nación. Bueno, lo que va demostrando la actividad que va teniendo este Congreso Nacional, que cada discusión, cada proyecto, cada debate que se da, los posicionamientos políticos van variando. Sí, no hay una posición que se pueda predecir de antemano qué va a pasar. También hay mucha discusión con otros organismos del Estado que tienen que conformarse y con la designación de autoridades para la bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia también. Claro, tema central también porque es el momento también en el cual el gobierno nacional o las autoridades, principalmente de la Cámara, tienen que ir resolviendo, hablando de ambas cámaras, tanto del Senado como diputados, la conformación de la totalidad de las comisiones de este Congreso. Se han conformado en la Cámara de Diputados, como en el Senado también, las comisiones que tienen que ver con las discusiones digamos, diarias, permanentes que tiene este Congreso, con comisiones que son unicamerales, pero lo cierto es que las comisiones bicamerales con temas específicos, hay muy pocas de esas comisiones que están conformadas, entre ellas la de trámite legislativo, que va a tener una preponderancia la próxima semana cuando se discuta, entre otros puntos, por lo menos así quiere la oposición, de un sector, la oposición más dura, pero también la oposición dialoguista. Exacto, porque que quiere que se discuta el famoso DNU respecto a nuevos fondos para la Secretaría de Inteligencia. Claro, hay dos DNU dando vuelta en los últimos días, uno que modificó la ley de inteligencia, más allá del proyecto que va a enviar el Ejecutivo Nacional en los próximos días aquí a la Cámara, pero por otro lado hay otro que tuvo ingreso formal el día de ayer a última hora, que amplía los fondos reservados para el funcionamiento de los servicios de inteligencia. Así que esos dos temas quieren analizarlos con más premura a los diputados de la oposición, mientras que el oficialismo ya adelantó que quedan pendientes como 20, 30 DNUs de gobiernos anteriores que no habían sido ni ratificados, ni dictaminados, ni rechazados, y por eso quieren ordenar, dicen, los expedientes anteriores. Pero son cosas de la semana que viene. Exactamente, pero empiezan también a diagramarse temas que están vinculados unos con otros, ¿no? Distintas iniciativas que van circulando y que se van tramitando y discutiendo en las diferentes comisiones, y temas vinculados con lo que va a ser ya en este mes de agosto la presencia del jefe de gabinete, Guillermo Francos, primera presencia del jefe de gabinete aquí en el Congreso Nacional, particularmente en la Cámara de Diputados. Muchos de estos temas que estamos hablando, que se van a discutir la próxima semana en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo o en las diferentes comisiones de esta Cámara de Diputados, muchos de esos temas ya forman parte de la cantidad de preguntas que los diferentes bloques ya le han enviado a la jefatura de gabinete. Sí, van a ser muchas preguntas. Hay que recordar que la dinámica es justamente que los distintos bloques presentan las diferentes preguntas que tienen al jefe de gabinete. Hay un informe que se responde con esta información que se requiere, y luego una sesión formal aquí en la Cámara donde se brinda un informe por parte del jefe de gabinete y algunas preguntas de coyuntura del momento, pero otras tantas que ya se han preguntado a lo largo de este informe. Esto va a estar sucediendo después del 15 de agosto, la segunda parte del mes, ya, bueno, cerrando también una etapa donde tienen muchas formalidades que cumplir algunos de los funcionarios, los diputados y de los senadores, porque con el ingreso del presupuesto todo se va a volcar a esa discusión. Claro, y van a quedar pocos días una vez que esté... el 30 de noviembre termina el año legislativo. Termina el año legislativo, puede extenderse, lo puede extenderse por parte del Ejecutivo, lo puede extender la propia Cámara, pero lo cierto es que también lo que hay es la discusión en torno a los diferentes temas que hoy están conformando lo que va a ser la sesión de la próxima semana, y a partir de ahí esperar también cuántos proyectos van a ir avanzando en este Congreso, en esta Cámara de Diputados, antes que ingrese el proyecto de ley de presupuesto. Exactamente. Vamos a repasar el clima, ¿te parece? Vamos a ver cómo Fernando? está la tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires. Con calor, con mucho calor. Así es. Parece verano ya.
26 grados en este momento en la ciudad de Buenos Aires y como te decía, para mañana ya se avecina la lluvia con 17 de máxima y 11 de mínima. Baja un poco la temperatura, pero también refresca un poco y le da agua, un poco de vitalidad a los árboles de la ciudad de Buenos Aires que están un poco sequitos. Lo que pasa es que son temperaturas, ahí estamos viendo 26, pero llegó a haber una temperatura, una sensación térmica de 29 grados. Uf, con razón tenía tanto calor. En este momento del año, en este momento de invierno, es difícil tener esa temperatura. Se estresan los árboles y por eso largan las hojas. Pero viste que hay muchas hojas dando vueltas, es por eso. Bueno, equipo completo. Listo para esta hora y media que tenemos por delante, un poquito menos, para compartir toda la información. Claudio Mardones, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos, por supuesto que sí. Y sí, por una parte, terminó un receso invernal que por momentos fue muy agitado en la Cámara de Diputados. Y esta semana cerramos otro escenario, en la previa de lo que va a ser, bueno, semana que viene termina con lo que sería la primera sesión del segundo semestre y los desafíos que eso implica. Bueno, señorita Lourdes López, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, qué lindo estar en esta mesa de súper profesionales. Estoy acá bancando al compañero Gonzalo, que obviamente hoy estuvo trabajando mucho. Así desde que, muy temprano. Desde muy temprano, así que me tocaba a mí quedarme un ratito más a hacerles compañía. Y bueno, por supuesto vamos a estar hablando de algunos proyectos de esta última semana, porque después de todo lo que ha pasado con el debate de la ley bases y el proyecto de Bayo y demás, queda pendiente lo que están proponiendo los diputados también en esta Cámara, así que por supuesto vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con esto, por ejemplo lo que es la derogación del libre estacionamiento para legisladores, que también la diputada mendocina Llano había estado proponiendo este tema, y otros proyectos también que tienen que ver con ley antimafia, un poco cómo se va preparando la próxima sesión del día 7 de agosto, así que con todo, un receso y una vuelta del receso muy cargada. 14 temas tiene la sesión convocada para el próximo miércoles 7 de agosto a las 12 del mediodía. La gran mayoría son acuerdos que tienen que ver para evitar la doble imposición con algunos países y también muchos que tienen que ver acuerdos de aeronavegación, parte de los proyectos. Y luego todo el núcleo de seguridad. Tema seguridad. En algún momento uno pensó que iba a ser una agenda con temas consensuados, ¿no? Con temas que ya hubo una fuerte discusión en las comisiones y que alguno de los proyectos iba a sobresalir sobre otro pensando que podía tener algunos matices o algunas diferencias. Bueno, lo cierto es que el martes no va a ser así. Obviamente, entre los 14 puntos que hay para discutir, sí, hay mucho consenso, muchos acuerdos en lo que tiene que ver con acuerdos bilaterales. Sí, claro, con las formalidades, digamos. Exactamente, porque son en muchos casos ratificaciones parlamentarias de acuerdos alcanzados entre poderes ejecutivos. Pero en el medio hay algunos temas vinculados. La situación en Venezuela, las elecciones del pasado día domingo, cuestionadas al más alto nivel de la Argentina y del mundo. Por el otro lado están los temas vinculados con lo que ha sucedido con la presencia de diputados libertarios visitando a genocidas en la cárcel de Seiza. Esto va a generar también, ya anticipan varios bloques que va a haber cuestiones de privilegio. Y por el otro lado, hay otro tema vinculado con la Auditoría General de la Nación. Que también va a traer cola. Un tema cerrado, pero me parece que no está tan cerrado. Parece que no. Pues es toda una novedad en este momento porque hasta hace pocas horas, bueno, estaba todo aparentemente resuelto e incluso con ya los porotos, podríamos decir, para que Mario Negri pueda ocupar uno de los sillones y esos sillones ya para la Auditoría General de la Nación. En ese colegio de auditores ya parecía tener algunos acuerdos y parece que no, ¿es así? A ver, lo que parece es que empezó a tallar un poco el propio oficialismo para no quedarse fuera de lo que va a ser la nueva Auditoría General de la Nación, que recordemos, el pasado mes de abril vencieron los mandatos de los representantes por la Cámara de Diputados. Se trata de un organismo que depende del Congreso de la Nación, pero que es autárquico y autónomo y que tiene que controlar mucho de el trabajo que hace el Ejecutivo Nacional. Presenta anualmente informes a la Comisión de Trámite Legislativo y también a la Revisora de Cuentas. Entonces allí es donde se analiza, bueno, en qué se ejecutaron las políticas públicas
y es clave para las gestiones. Es clave para la gestión, es clave además como organismo que tiene rango constitucional a partir de la reforma del año 94. Es clave para la oposición porque la Constitución establece que este organismo, la Auditoría General de la Nación, la tiene que encabezar, presidir un representante de la oposición, Juan Manuel Olmos, representante de Unión por la Patria, hoy preside la Auditoría General de la Nación. Hasta el 10 de diciembre, mientras gobernó Alberto Fernández, la preside un hombre del radicalismo, Jesús Rodríguez. Terminó el mandato de Alberto Fernández, terminó el mandato de Jesús Rodríguez, se fue Jesús Rodríguez y la auditoría, el Congreso, a partir de la presentación que hizo la oposición, resolvió que sea Juan Manuel Olmos. Ahora, hay otros 6 representantes, claro. 3 por el Senado, 3 por diputados. Los mandatos de los representantes del Senado están vigentes, tienen por lo menos hasta unos meses más, hasta marzo del año 25, pero los representantes de diputados vencieron el mandato. Y hay que elegir a los 3 representantes que tienen que ser las 3 fuerzas, digamos, las primeras 3 fuerzas mayoritarias que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación. Ahí está Germán Martínez y su bloque, Unión por la Patria, para nominar a un candidato. Todavía no está resuelto, pero lo está resolviendo el bloque de Unión por la Patria. Ahí está el PRO, con Jorge Triaca, y está el radicalismo que postula a Mario Negri, pero en el medio también está la Libertad Avanza, que está postulando a su candidato, que es Santiago Viola, el apoderado de la Libertad Avanza. Bueno. Así que me parece que se abre una discusión interesante. Ahora la analizamos, si te parece. Pero primero pasamos un segundito a lo que dijo hoy más temprano el vocero presidencial Manuel Adorni sobre los créditos hipotecarios y también sobre otras políticas que se están desarrollando aquí en el país. En primer lugar, contarles que el Banco Nación ha otorgado créditos por 1.6 billones de pesos a familias micro, pequeñas, medianas y grandes empresas durante julio, lo que representa 743% de aumento con respecto a mismo mes, o sea, el mismo julio de 2023, cuando Sergio Massa era ministro de Economía. Los datos desagregados reflejan que 1.3 billones de pesos se destinaron a financiar inversiones y capital de trabajo para empresas de todo el país, mientras que otros 300.000 millones de pesos se destinaron a préstamos personales para familias argentinas. Por supuesto que para nosotros el crédito es símbolo de progreso. Incluso las naciones más prósperas efectivamente lo que hacen es fomentar el acceso al crédito, y Argentina por suerte se ha sumado a esta tendencia. En otro orden de cosas, contarles a todos los jubilados, pensionados, titulares de asignaciones que pagan CES, que a partir de hoy van a poder elegir libremente dónde cobrar sus haberes. El trámite para realizar este cambio se puede hacer online a través de la aplicación, de la web del organismo, etcétera. Como también lo pueden hacer de manera presencial, pero no es necesario que se acerquen personalmente a las oficinas de ANSES. El cambio se va a hacer efectivo a partir de los 60 días, los temas administrativos que por supuesto están todos informados en la página. Por otro lado, comentarles que en el primer semestre del año la producción de gas en Argentina fue la más alta en los últimos 17 años y representó un 5,2% respecto al mismo periodo del año pasado. La producción de petróleo también marcó un nuevo récord, siendo la más alta de los últimos 15 años, con un aumento del 8,2% interanual. Después de años de abandono, el sector energético de Argentina volvió al camino del desarrollo, y como siempre hago cuando hablo de energía, le agradezco no solo a todo el equipo económico, sino también que es parte también del equipo, por supuesto, al señor Chirilo, que ha hecho tamaño trabajo para que esto así ocurra. Bueno, ahí estaba parte de la conferencia de prensa que brindó, y como lo hace habitualmente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, hablando en este caso temas vinculados al acceso al crédito,
y también al tema de, obviamente, al crédito para la vivienda, ¿no? Exactamente. Claudio, me quedé pensando en lo que decíamos hace un ratito sobre estas definiciones. ¿Por dónde va entonces todo esto que nos planteaba Fernando de la GN por un lado y las bicamerales? Bueno, Fernando nos aporta un dato importante que vale la pena poner en este cierre de esta semana, porque que cambie un poco el escenario de lo que ya estaba previsto para los sillones del Consejo de Auditores de la Auditoría General de la Nación, indudablemente puede tener otras vinculaciones. Hay un dato muy importante. No se han constituido la mayoría de las bicamerales y se ha sumado este otro elemento. La bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia es parte de una discusión que se aceleró a partir de los anuncios del Gobierno Nacional respecto a las reformas que están impulsando. Se sumó el radicalismo ahí, haciendo un cuestionamiento y diciendo que están dispuestos a buscar que se caiga el decreto 656/24, que es el que lleva los gastos reservados a 100.000 millones de pesos. ¿Será en ese sentido una respuesta ante este gesto? El radicalismo es un negociador importante en este marco y la verdad que dejar afuera a Mario Negri, quien fue una de las principales autoridades del bloque hasta hace poco, creo que responde a algo más que una guerra de tronos. Hay un tema, digamos que están en plena negociación. En plena, sí. Habrá que ver qué es lo que resuelve finalmente el cuerpo cuando tenga que votar el próximo miércoles 7 de agosto. Mientras tanto, hay continuidad de trabajo en las comisiones. Exacto, y vamos a repasar lo que decía más temprano el presidente de la Comisión de Minería, Gualberto Allende, porque como recordábamos, esta semana participaron aquí el embajador de Canadá y el embajador también de Perú. Estuvieron el día miércoles aquí en la Cámara de Diputados en el contexto de las comisiones y esto es lo que repasaba el diputado Gualberto Allende. Pero lo que pasa es que en la Argentina en los últimos años ha habido inversión, no la necesaria en exploración, porque la exploración es necesaria. Si no hay exploración, no hay mina en todo lo geológico es así. La ley de inversiones mineras, la verdad que vino a cubrir en su momento un espacio muy importante y nos ha permitido llegar hasta acá. Claro. Somos reserva mundial en cobre y en litio. En litio tenemos únicamente 3 minas en producción y tenemos 8 en construcción, es decir, próxima a colocarlas en producción. En cobre no tenemos ninguna. No tenemos ninguna. Además, estamos importando cobre. Chile exportó en el 2023 casi 63.000 millones de dólares. Chile es el primer productor, compartimos la cordillera, y Perú es el segundo productor mundial de cobre. Perú, el segundo productor mundial de cobre. Por eso la invitación ayer era al embajador de Canadá y primero antes de ir a la reunión, es decir, el por qué llegamos a invitar a estos dos embajadores de estos países, que es Canadá, Australia y por supuesto Perú, que si bien no tiene inversión en la Argentina, pero la experiencia de ellos es sumamente valiosa. Vamos primero a lo nacional, por favor. Tenemos nosotros 118 proyectos en su totalidad en la Argentina de litio, cobre, plata. 118. De esos 118, la inversión de las empresas de Argentina o los empresarios de la Argentina son 6. Vamos a San Juan. Vamos. La reserva más importante de Sudamérica y parte del mundo de cobre está en San Juan. Así es. Nosotros tenemos 30 proyectos. Tenemos únicamente 2 en explotación, que es Veladero y Gualcamayo. Así es. En el lenguaje minero ya son adultos. Gualcamayo comenzó a reducir su planta de personal. Veladero lo ha extendido por unos años más, estamos hablando de 8 o 9 años más, pero ahí se termina agotando. Las minas de oro en producción actualmente en la Argentina son 12, que están ubicadas en Santa Cruz mayoritariamente. ¿De quiénes son? 12. ¿Por qué me miras así? Me imagino. Pero bueno. 12. San Juan tenemos 2. Sí. Después está Jujuy y está Salta. Pero no tenemos una sola mina en la Argentina de oro, plata en construcción. Una inversión de una mina de cobre va desde los 3.500 millones de dólares a 5.000
que puede ser la de José María. Es decir, que hemos llegado a esta situación que puede llegar a ser en años más complicadísimo para la Argentina si no tenemos minas en producción. Bueno, ahí estaba el diputado Gualberto Allende, presidente de la Comisión de Minería, protagonista de esta comisión a lo largo de esta semana, en el marco de estas discusiones, ¿no? La presencia de los embajadores hablando de lo que es las inversiones de cada uno y el desarrollo de cada uno de sus países, Canadá, Perú, en el desarrollo de la explotación minera. Y Argentina, que se abre una puerta a partir de lo que fue también la sanción de la ley Bases en torno al RIGI, al régimen de incentivo a las grandes inversiones. Es ahí también donde está apuntando Argentina y donde está rescatando lo que es la experiencia internacional. Sí, modificaciones que quedan pendientes al Código Minero. Hubo también modificaciones que se forzaron desde las provincias en la ley Bases para mejorar, en todo caso, las regalías que quedan para las provincias a partir de lo que decíamos temprano, la reforma del 94 y la responsabilidad de los territorios provinciales en la administración de los recursos naturales. Veremos qué resulta, ¿no? Porque son todas expectativas, por eso vinieron también los embajadores que representan a los países que por ahora más cantidad de inversiones tienen. Hay una historia ya bastante larga, más de 2 décadas llevan acá los proyectos mineros canadienses, sobre todo San Juan. Hemos tenido Catamarca, largas historias también respecto a eso. ¿Y qué pasa con las minas que quedan luego en desuso? Una de las grandes preocupaciones que también tiene, en algún momento ha tenido los distintos gobiernos, el gobierno anterior por lo menos, y los diputados también para mejorar la legislación. Claro, totalmente. Bueno, ahí está la discusión y por qué tomó en definitiva preponderancia esta comisión de minería a lo largo de esta semana y que seguramente en las próximas semanas también cuando continúen con este trabajo. Exactamente. Ahora en un rato volvemos, tenemos informes acá de nuestros colegas con una síntesis de algunos proyectos importantes que también quieren discutir los diputados, entrevistas con algunos legisladores que por estas horas ya están volviendo casi todos a sus territorios porque la semana que viene va a ser muy intensa. Sigue el debate del régimen penal juvenil, pero todo eso les contamos después de la pausa. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos, regresamos a Diputados Televisión, una jornada en la cual estamos cerrando una semana que decimos semana intensa por el tratamiento de diferentes proyectos de ley y anticipando también una semana, me parece interesante, importante, porque la próxima semana hay sesión especial ya prevista para el día miércoles. Hay sesión especial, hay comisión bicameral de trámite legislativo, hay comisión también de legislación penal para seguir con el tratamiento del régimen penal juvenil y también proyectos, como hablábamos hace un ratito, con el fragmento de entrevista que pasábamos de Gualberto Allende, presidente de la Comisión de Minería. Vamos a repasar ahora un proyecto de la diputada Julia Estrada, de Unión por la Patria, que tiene que ver con la minería, que tiene que ver principalmente con el litio. Estuvo compartiendo aquí más temprano con algunos de nuestros colegas sobre una de sus iniciativas y queremos, bueno, justamente un fragmento compartir con ustedes. Yo lo que creo es que se puede hacer una especie de plus, un extra sobre el extractivismo. No voy a hablar específicamente de San Juan, pero voy a hablar del litio, que es el proyecto que presentamos el lunes con varias firmas de diputados y diputadas de Unión por la Patria. Ahora, quiero hablar de la cadena del litio, que es lo que genera mucho desconocimiento, porque nadie entiende qué es agregarle valor. Bueno, vamos a explicarlo. Por favor. Hay 4 pasos. El primero es el litio extraído y con un leve procesamiento, que es carbonato de litio. Hoy Argentina, toda su exportación es carbonato de litio. Así, toma, llévatela. Sí, tiene un muy pequeño proceso productivo. Luego viene una segunda fase que se llama material activo, que ya el valor en términos de precio internacional se triplica. Si hacemos una fase más, ya triplicaríamos el nivel de precio que conseguiríamos afuera. Luego viene la tercera fase, que es la celda. Y luego viene la cuarta fase, que es la batería. Recomiendo a todos los que nos estén viendo, si tienen posibilidad de visitar ITEC, que es IPF Tecnología, se ve el proceso de armado de una batería, porque la tecnología la tenemos, se desarrolló. Argentina puede tener extracción de carbonato de litio, exportación de carbonato de litio, que es lo que muchas provincias litíferas necesitan, quieren. Que hay un triángulo. Necesitan, quieren esa extracción de carbonato de litio. ¿Para qué? Para poder tener recursos, pero también puede convivir eso con una cuota, que es lo que desarrollamos en el proyecto de ley que yo armé y presenté el lunes, que es una cuota muy pequeña. Si yo te digo de cuánto es la cuota de litio, ¿cuánto crees que es el porcentaje que se puede quedar en Argentina? Enséñeme. 15%. Nada más que 15%. Fíjate vos, no estoy diciendo que el 80% del carbonato de litio no se puede exportar. No, no. Que se exporte el 85%. El 15% se queda para agregarle valor. Bueno, ahí estaba Julia Estrada. Este tema del litio es un tema que viene generando, pero obviamente sigue sumando diferentes voces respecto a su explotación, principalmente como uno de los recursos centrales y principales que está teniendo la economía de la República Argentina. Sí, porque está dentro del triángulo del litio junto con Bolivia y con Chile, el norte de la Argentina, Jujuy, Salta y Catamarca principalmente. Ya, bueno, estamos viendo cómo algunas empresas se instalan en los distritos, en las provincias,
no hay una ley nacional y algunos diputados pretenden justamente que sea este Congreso quien acompañe todo este proceso de explotación del litio con ciertos resguardos para que las provincias, bueno, no pierdan tanto en la negociación con las empresas, ¿no? Sí. Son empresas transnacionales. Y además Argentina me parece como que tiene que acelerar un poco los tiempos porque en ese armado de estrategias referidos a la explotación del litio, tanto Bolivia como Chile ya vienen anticipándose y vienen trabajando ya prácticamente está en conjunto. Exactamente. Y Argentina está quedando un poco rezagada en ese tema. En el medio de la discusión respecto a, bueno, ¿quién encara la discusión? ¿Las provincias, la nación? ¿Por dónde pasan los acuerdos del Parlamento Nacional con los diferentes proyectos? Julia Estrada decía que presentó un proyecto ahora, el lunes. Sí, el lunes pasado, exactamente. Son varios, son más de una docena Exacto. los que hay en el Congreso, ¿no? Sí, y en un momento en donde lo hemos venido repasando, el régimen de inversiones mineras y la ley de inversiones mineras, el régimen que tenía previsto una duración de 30 años, bueno, finalmente ha concluido. Concluyó en el año 2022, porque es una ley que viene del año 1992. Bueno, la pregunta era, ¿va a surgir un nuevo régimen? Cambia todo ese paradigma a partir del debate vinculado a la ley bases, al régimen de incentivo para las grandes inversiones y también la pregunta, ¿cómo se va a dirimir eso teniendo en cuenta que los recursos son de las provincias por una definición de la reforma constitucional del 94 y en ese contexto no solamente fue parte de las discusiones de la ley base, sino que ahora, con la ley ya promulgada, llega la pregunta, ¿cómo va a venir el momento de la definición y el futuro de los proyectos a partir de este concepto? Bueno, ahí está la discusión, ¿no? Un poco. Varias empresas que van a estar llegando. Hace poco estuvo lo que es Lundin, en este caso la australiana BHP, que llegó al país para fusionarse con la canadiense Lundin Mining para lo que es la explotación de cobre. Así que bueno, hay mucha La otra gran actividad. noticia esta semana, finalmente, hablando de RIGI, lo que fue finalmente, ¿no? La decisión de YPF y de la empresa malaya Petronas para avanzar con la construcción de una planta de licuefacción de gas natural licuado en la provincia de Río Negro, luego de que había toda una proyección para construirlo cerca del puerto de Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires. Sí. Cerramos la semana con esa definición, con las consecuencias y las conclusiones políticas que eso implica, pero vale la pena mencionar la dimensión que tiene la discusión minera, porque lo que vos decías, Lourdes, esta noticia de la australiana BHP también es la otra parte de algunos datos que también forman parte de los argumentos que hacen valer en el gobierno nacional respecto a los primeros impactos del RIGI. Claro. Bueno, vamos a irnos ahora rápidamente a la provincia de Salta. Diputado Carlos Zapata, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma y Fernando Fraquelli saludan. Muy buenas tardes, Amanda, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación a participar del programa. Bueno, Carlos, consultarlo, preguntarle un poco, esta semana fue intensa en lo que tiene que ver con el trabajo en comisiones, pero se avisora también una próxima semana con una sesión en la cual los temas parecían que iban a ser de mucho consenso, pero hay algunos puntos que van a generar ciertas diferencias entre oficialismo y oposición. Bien, sí, es factible y como es natural que suceda, que exista diferencia entre las posiciones que se llevan desde el oficialismo y las que puede sostener la oposición. El temario es un temario extenso, que básicamente son ratificación de tratados internacionales, la mayoría vinculados con la doble imposición internacional y una ley que es sobre el registro de armas, de habilitar nuevamente el registro de armas y facilitar la regularización. Dentro de esto, por supuesto, cada diputado, inclusive cada sector político, puede mantener su posición y seguramente será un debate fructífero. Quería preguntarle, diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. También, muy bien, estábamos hablando hace un rato de la presencia de algunos embajadores aquí en la Comisión de Minería. Usted
representa una provincia que tiene también posibilidades de ampliar su explotación minera. ¿Cómo va viendo esos debates aquí en la Cámara y también cómo va viendo la relación con los distintos bloques? Ya que, como anticipaba mi compañero Fernando, la semana próxima va a haber una sesión y se van a plantear algunas diferencias en varios temas. Primero quería una reflexión respecto a las posibilidades de ampliar el régimen y la posibilidad de explotaciones mineras. Mire, nosotros tenemos un marco regulatorio que parte de la Constitución en cuanto a la titularidad y la jurisdicción sobre los recursos naturales, entre ellos están los recursos mineros, que corresponden a la provincia, pero también existe en la explotación, en la extracción, en la transformación en riqueza del recurso minero, existe una restricción que está dada por los parámetros que establece la Ley del Medio Ambiente, como marco general de la nación y cada una de las provincias en marco particular. Existen sectores que son contrarios a la explotación minera, porque consideran que se avanza, que se destruye el medio ambiente. Hay algunas cuestiones que se difunden, como que, por ejemplo, la explotación del litio deja sin recurso a las poblaciones, y eso es un poco desconocer, por ejemplo, el Código de Agua de la provincia de Salta, que es la Ley 7017 local, que establece que tiene prioridad los asentamientos poblacionales en materia de la asignación de recursos agua. La minería es una de las fuentes de riquezas que puede tener la República Argentina, que está escasamente explotada, si uno compara, por ejemplo, con Chile. Solo las exportaciones de cobre de Chile, ¿no es cierto?, superan con holgura las exportaciones total de la minería de la República Argentina. No contribuye mucho a lo que necesita el país permanecer con esta riqueza en el subsuelo sin explotarla, y sobre todo porque algunos de los recursos mineros que hoy tienen mucha demanda, por ejemplo el litio, va a llegar un momento en que se le va a pasar su cuarto de hora y estamos sufriendo una caída en el valor internacional del litio, punto de que el avance tecnológico siempre genera y produce y pone en el mercado sustitutos normalmente más económicos. Entonces, explotar para aprovechar esa riqueza, para que el país avance y que la población que está radicada en esta zona, son bastante apartadas, inhóspitas, carentes de servicios, puedan a través de la explotación de recursos naturales acceder a niveles más accesibles o mejores de vida en general, pero siempre cuidando que el futuro de la explotación minera tiene que estar contemplado, porque una vez que se acabe el yacimiento o pierde valor económico el producto que se extrae, tiene que tener una actividad sustitutiva que mantenga el arraigo y la generación de riqueza. Son parámetros difíciles de analizar y de lograr, pero tenemos que enfocarnos en eso. Claro. Carlos, el paquete de medidas, o por lo menos estas primeras leyes que van allá a discutir en el recinto vinculados con la seguridad, ¿cuál es su opinión? Y respecto al tema que ya se vienen también debatiendo, como la baja de la edad de imputabilidad, ¿cómo ve esos debates? Bien, la próxima sesión, la convocada por La Libertad de Avanza, no tiene aspecto de esto. ¿Cómo veo yo? Bueno, es necesario reforzar y dotar elementos, instrumentos y herramientas al Ministerio de Seguridad para mejorar el desempeño y que cumpla adecuadamente la misión que se le ha encomendado. Cuanto a la baja de edad de imputabilidad, es una cuestión que se ha tomado en el mundo, que países vecinos tienen edades más bajas por las cuales los menores pueden ser llevados a juicio y condenados con premios privativas de libertad, que es lo que tiene la República Argentina. Es bueno, no todos los menores son delincuentes, puede actuar con un efecto disuasorio, pero yo creo que aparte de esto, nosotros tenemos que trabajar en profundidad en lo que es la educación, o sea, la parte de la prevención. Tratar de que el niño, el menor, ¿no es cierto?, esté amparado e ilustrado y sea apartado de la senda del delito, que por ahí impone determinadas condiciones en algunas zonas del país donde los mayores se aprovechan de los menores y contratan los famosos soldaditos y los llevan a delinquir. Yo creo que con un adecuado refuerzo en materia de educación y seguimiento de los alumnos, nosotros vamos a contribuir grandemente a la prevención. Y luego de la prevención está la parte que viene a reparar o a actuar como
un desincentivo a sumarse a la fila del delito, y para eso, bueno, está el tema de bajar la edad de imputabilidad. Tenemos que pensar también asignación presupuestaria para la construcción de establecimientos que contengan a los menores, para no mezclarlo con la población carcelaria mayor, y que tengan la posibilidad de recuperarse y que entiendan verdaderamente que las conductas antisociales que producen graves daños y así se considera en la legislación penal, tienen su sanción, y la sanción tiene un abanico importante, y la más importante es la privativa de las libertades. Entonces, prevención y sanción. Carlos, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. El agradecido siempre seré yo. Les mando un gran saludo, espero que estén bien y será hasta pronto. Gracias. El diputado Carlos Zapata, diputado por La Libertad Avanza, los temas centrales para la discusión que se va a dar la próxima semana en esta Cámara de Diputados, en el recinto, el miércoles a las 12 del mediodía. Exacto, el miércoles 7, pero también decíamos que hay otros proyectos que van ingresando, que son de los diferentes diputados. Por ahora los temas que están en tratamiento en general son los que impulsa el Ejecutivo Nacional. Se tienen obviamente a la vista todas las propuestas que hay sobre algunos de los temas en debate, pero Lourdes nos vas a contar de un proyecto que impulsa una de las diputadas del oficialismo. Exactamente, estamos hablando de la diputada por La Libertad Avanza de Mendoza, estamos hablando de Mercedes Llano, quien, bueno, se encarga de dar justo en esto que hablábamos de los privilegios, ¿no? O lo que es las leyes anticasta. Bueno, cuando hablamos de terminar con los privilegios, ella propone la derogación de la ley 20.959, que tiene que ver con esto, con el poder estacionar libremente por parte de los legisladores, de los secretarios, de los subsecretarios del Congreso. Bueno, hay inclusive anécdotas muy particulares de alguna jueza también que tuvo un inconveniente, que dejó un cartel de prioridad y que después le terminó llevando el auto la grúa, y bueno, se desató una ida y vuelta muy, muy fuerte. Pero bueno, esto pasa mucho, ¿no? El hecho de por ahí están apurados, entonces pueden dejar el auto en cualquier lugar, no hay necesidad de que paguen el estacionamiento correspondiente. Entonces aquí, en la próxima plaga lo vamos a ver, lo que hace la diputada mendocina es dejar en claro que esto permite a los legisladores nacionales la libre circulación, el libre estacionamiento en cualquier punto del país. Según lo que establece el artículo 16 de la Constitución Nacional, es que, bueno, que todos somos iguales frente a la ley. Por lo tanto, no tendría que haber un factor diferenciador entre los diputados o entre los representantes y los representados de los ciudadanos. Son ciudadanos de a pie como nosotros. Esto decía la diputada Llano, y a partir de esto es que, bueno, pidió que se pudiera tratar en comisiones este proyecto particular de la derogación del libre estacionamiento para los legisladores. Además, este proyecto apunta a desterrar lo que una enorme parte de la sociedad percibe como un privilegio. No hay motivo para que los ciudadanos paguen por estacionar sus vehículos y sus representantes no lo hagan. Los diputados y senadores son ciudadanos de a pie con la enorme responsabilidad de representar a los ciudadanos que ya depositaron su confianza, por supuesto, previamente. Responsabilidad que se debe honrar y jerarquizar. Cualquier prebenda, por más minúscula que parezca, solo atenta contra la representatividad, agraviando y distorsionando la historia de la defensa de los principios republicanos que hicieron grandes a nuestro país. Estos entre algunos de los fundamentos que van dentro de este documento que en realidad, de este proyecto, más que documento, de este proyecto que, bueno, fue presentado a inicios de esta semana. Es una ley sancionada en 1975 y que también alcanza a secretarios y a prosecretarios de ambas cámaras, como dice muy bien ahí la placa. También quienes respaldaron esta iniciativa, se trata de la diputada Lilia Lemoyne, también compañera de bloque de la diputada Llano, y de la aliada del monobloque, creo, la diputada Paula Omodeo. Así que, bueno, un poco de quiénes son los que se refirieron puntualmente a este tema y a la necesidad de la derogación de esta ley que ya tiene, bueno, mucho más de 30 años. Bueno, a partir de esta norma no va a haber más libre estacionamiento para los legisladores. ¿No? Eso es lo que buscan las diputadas. Veremos si tiene eco entre sus pares, también por las
distintas actividades que hacen los diputados de la Nación. No solo vienen a sesionar, sino que también tramitan muchas cosas para sus distritos y para sus distintos lugares. Pero bueno, son parte de la dinámica que tiene el Congreso. Hay proyectos que envía el Ejecutivo, hay proyectos que envían los diputados y que, bueno, también quieren que estén en la palestra a la hora de la discusión. Bueno, hay discusiones de los proyectos en varias comisiones, pero hay también discusiones que se dan puertas hacia adentro de los diferentes bloques. Sí. Exactamente. Hablábamos del caso de la auditoría, pero hablábamos del caso de varios proyectos o temas a discutir, la conformación de comisiones y demás, que llevan puertas hacia adentro del bloque del PRO, de Hacemos Coalición Federal, de la Unión Cívica Radical, de los libertarios, de La Libertad Avanza, o de Unión por la Patria, u otros bloques políticos, estén en el tema central. Están en un momento en donde empiezan, Fernando, a ordenar un poco los temas antes de que llegue el 15 de septiembre. Y finalmente el Poder Ejecutivo Nacional, con la firma del presidente Javier Milei, envíe el plan de cuentas nacionales para el año 2025. Hasta que llegue ese momento, bueno, es el último Rubicón, no, presentan el 15 de septiembre, posiblemente empiece el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda octubre, algunos dicen que podría ser a fines de octubre, y ahí hay algunos temas que son de carácter presupuestario que van a aparecer en la mesa. Claro. Un dato, vos decías lo que pasa en algunos bloques. También el caso de partidos. Hoy la Unión Cívica Radical tiene una reunión aparte con sus gobernadores y también con legisladores para analizar uno de los temas que quedaron afuera del Pacto de Mayo, que finalmente se firmó el 9 de julio en Tucumán, y que tiene que ver con todo el paquete del debate presupuestario educativo. Recordemos, en primer lugar, fue anulado, o quedó sin fondo, mejor dicho, el Fondo Nacional del Incentivo Docente. Ha sido parte de una discusión legislativa que hasta ahora no ha prosperado. Se suma el otro elemento, el emplazamiento finalmente para avanzar con una nueva ley de presupuesto universitario, en un momento en donde distintas casas de estudios están empezando a advertir dos aspectos: el impacto de los recortes presupuestarios y también que distintos fondos del CONICET para becas han quedado desfinanciados. Se suma otro elemento que no pasa inadvertido para el radicalismo, porque fue uno de los impulsores, y que en el medio de estos meses también la Comisión de Educación dio dictamen favorable para declarar a la educación como servicio esencial. Estos tres componentes podrían ser parte de una pieza que faltaba, que es finalmente el impulso que le puede dar el radicalismo a estos puntos para poder llevarlos al recinto. Se habla de un nuevo pedido de sesión, le van a poner fecha a ese pedido de sesión que estaban planteando en el radicalismo, que no le habían puesto todavía porque esperaban que se cristalizara la negociación entre la Secretaría de Educación y el Consejo Interuniversitario Nacional. En ese contexto, este viernes los gobernadores del radicalismo, el Comité Nacional del Partido y sus legisladores están debatiendo cuáles son los pasos a seguir. Bueno, ahí está uno de los temas centrales, los diputados de la provincia de Córdoba, que responden al gobernador Yayora, que responden al ex gobernador Schiaretti, están planteando también discutir lo que tiene que ver con fondos referido al tema del transporte. Sí, el fondo otro de los temas. De subsidio para el transporte Fondo de las provincias. Exactamente. Exactamente. Me parece que son temas que se van focalizando según las provincias, según los bloques, según los partidos, pero que todos tienen digamos, el desarrollo final a partir del 15 de septiembre, cuando ingrese el presupuesto. La canaleta presupuestaria. Ahí es donde van a tener que encontrar una respuesta. Exacto, y también, bueno, la previsión de la recaudación, que en los últimos informes muestra una disminución importante de la recaudación impositiva, que es lo que se coparticipa en general, y la preocupación, obviamente, de los diputados que representan a las provincias para que la distribución de los recursos sea un poco más equitativa. Así que todo eso se va a empezar a resolver el 15, que formalmente empieza el presupuesto, y por eso están apurando algunos temas. No sabemos cómo van a lograr llegar a esa instancia con todo esto que nos contabas más temprano del trasfondo de definiciones de autoridades en organismos y también en comisiones, donde la negociación política con los bloques es fundamental, porque están los proyectos de seguridad, baja de imputabilidad, el régimen penal juvenil, también lo que tiene que ver
con modificaciones con la ley de inteligencia, que entró hace algunos minutos también el proyecto al Congreso, y la reforma política. También. Que entre lo que discuta diputados y lo discuta Senado con presupuesto, se va a llevar por lo menos 2 o 3 meses, que es casi el fin del año legislativo. Pocas esperanzas le ven a eso, parece. Están esperando que salga boleta única de papel, que parece que para eso sí está, y la pelota está en el Senado. Puede ser. Ahí estaba un voto importante que definía... Patagónico, que es la provincia de Río Negro. Sí, señor. Veremos. Casualmente se firmó un acuerdo también entre YPF un y nuevo Petronas. aliado, parece. Nos vamos a la pausa aquí en Pasos Perdidos para regresar y seguir hablando de esto. Exacto. La sesión que se viene el próximo miércoles aquí en el Congreso Nacional. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos a Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión y nos vamos a ir rápidamente a la provincia de Córdoba. Diputada Cecilia Ibáñez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma, Fernando Fraquelli saludan. ¿Cómo les va? Buenas tardes a los dos. Muy bien, muy bien. Bueno, Cecilia, ¿cómo ha sido esta semana con muchas reuniones de comisión, con muchas actividades en este Parlamento, pero también pensando un poco desde el punto de vista legislativo lo que va a ser la próxima, con la sesión especial pedida para el día miércoles a las 12 del mediodía? Sí, una sesión que tiene muchos temas a tratar, con convenio internacional, con la ley de la aportación de armas, que es como muy importante, que ha tenido en el Congreso un dictamen por unanimidad, así que es como muy profundo, porque además volvemos a esta ley. Yo estaba en el bloque hasta convencido que lo mejor que se puede tener es la registración de armas. Y en esto se vuelve a que vos teniendo una arma antigua que mucha gente no quería ni registrar o habían quedado con informes vencidos o estas armas no estaban habilitadas, las tenían en su casa y no las podían volver a registrar. Y con esto las van a poder volver a registrar, por ejemplo, una arma que quedaba de herencia familiar o armas que están en los domicilios. Entonces yo creo que lo mejor es que uno tenga la registración de armas. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes, Amanda Alma la saluda. Respecto a este tema que nos comentaba, en los momentos anteriores cuando se actualizó esta legislación, la idea era la entrega para su destrucción. Ahora ha habido modificaciones, ¿no? Para eso, lo que usted decía, el registro, pero no necesariamente la destrucción de las armas y de las municiones. Lo que pasa es que la realidad mata el relato. No existió, se pensaba que se iba a sacar la cantidad de armas y hay más armas dando vuelta por ciudadano y esta es la realidad. El registro existe, se miró y se constató que las mismas armas que no se destruyeron ni se entregaron están en existencia. Entonces lo que se pretende es que estas armas vuelvan a tener registración. Digamos, y en el medio también insistir para que la gente, más que blanquear ese arma que tiene en la casa, poder entregarla al Estado para registrarlo o entregarla al Estado para que se destruya. ¿También? Para que se destruya, sí, claro. Sí. La intención es que se destruya. La realidad es que no la destruyen. Armas viejas que las tienen de recuerdo, que son inútiles, la tienen en su casa. Esta es la realidad. Diputada, a mí me parece que uno tiene que legislar con la realidad y principalmente tener que saber cuánto existe. Entonces, bueno, este es el punto, porque los allanamientos, yo voy a hablar de la provincia. En este momento, cuando se han habido allanamientos, se encuentra una gran cantidad de armas sin registrar. Obviamente. Claro. Diputada, la cambio un poquito de tema. Quería preguntarle cómo venía la reunión de bloque. La Libertad Avanza había tenido un bloque a principio de la semana por los distintos temas que estaban planteándose en el Congreso, por los temas parlamentarios, pero también por las polémicas que se generaron en torno a la visita de un grupo de colegas de su bloque al penal de Seiza, donde están detenidos los condenados por delitos de lesa humanidad.
poco puedo hablar de eso porque nosotros nos fuimos en abril, somos el bloque del MID y la verdad que nosotros pedimos ser un interbloque que hasta el momento no se contestó y nosotros estábamos en negociación para hacer el interbloque con el PRO. Todavía no. Esta es la realidad. Todavía En lo no. personal te voy a contestar lo que pienso. Que ya Sago y Falcone lo han reiterado. Creo que ellos, los que fueron a la visita del penal, no saben que son oficialistas. Yo sí sé que soy oficialista. Porque la cárcel de Seiza está en jurisdicción en este momento, pertenece y el cuidado de la cárcel está al gobierno, al gobernante. Y en este momento es jurisdicción de, disculpen, tengo un resfrío No pasa desde nada. anoche. Esta jurisdicción pertenece a Patricia Bullrich. Entonces, si ellos alegan que fueron a ver que en la cárcel se lesiona derechos humanos, están en otro gobierno. En este gobierno nacional no se están lesionando ningún derecho humano. ¿Y ustedes como Esto lo interbloque? digo como parte oficialista. ¿Y segunda parte, que ellos dicen que lo han hecho de manera oficial, ha condenado con sentencia firme a los cuales discrepamos nosotros del bloque. Y no me quedó claro, ¿usted planteaba la cuestión de que el bloque del MID todavía no está oficializado o ya está? No estamos oficializados, no pertenecemos a la Libertad Avanza, nosotros pedimos un interbloque, el interbloque no estamos, por eso no participamos en reuniones del bloque de la Libertad Avanza, por eso estamos diciendo, y estamos cerca de un interbloque con el PRO, en esa negociación está. Bueno, y ahí están cerca de poder lograr ese acuerdo entre Sago y Cristian Ritondo, entre el bloque del PRO y el MID. Y en esas negociaciones se está trabajando. Muy bien. Cecilia, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Cecilia Ibáñez, diputada nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo, el MID, en esta Cámara de Diputados. Yo me había quedado todavía con la composición anterior del bloque, no me habían dado parte de la Libertad Avanza y unos meses antes del receso se oficializó esta extinción, pero bueno, justamente las relaciones entre los distintos bloques hacen que se puedan ir moviendo y se puedan armar nuevos bloques y nuevos interbloques y este adelanto que nos planteaba del avance en las negociaciones con el PRO para articular un poco más conjuntamente, dándole más volumen también al PRO, en definitiva. Más volumen legislativo y más volumen político, ¿no? Totalmente. En un momento en donde, bueno, estamos transitando la otra etapa, después de lo que implicó para el oficialismo la sanción de la ley bases, la sanción del paquete fiscal, los costos políticos internos, especialmente después del debate en torno a la Constitución y a la definición de las autoridades de la Comisión de Juicio Político, lo que finalmente derivó en dos cuestiones. Por una parte, que Oscar Sago dejara de ser el presidente del bloque de la Libertad Avanza, actualmente conducido por Gabriel Bornoroni. Sago construyó una bancada con 3 integrantes. Acabamos de entrevistar a una. Y en ese contexto, lo que nos compartía no es un dato menor, porque lo que avanza en este momento no es la fusión, es la construcción de un interbloque que en algunos aspectos podría contener la salida o las diferencias de algunos integrantes de la Libertad Avanza que podrían definir, tomar alguna distancia del bloque, pero no del gobierno nacional. Es decir, buscar otro marco de identidad y de articulación política, insisto, antes de que empiece el debate en torno al presupuesto 2025, que no es un tema para nada menor. Y que me parece que fue bastante clara la diputada Ibáñez, hablando en la nota, hablando también como oficialismo. Claro, sí, totalmente, no es que planteándose dicen, desde nosotros ese lugar. Armamos otro bloque y nos pasamos a la oposición. Clarísimo el mensaje, ¿no? exactamente, clarísimo el mensaje, más en este contexto, en donde lo que ha sido una onda expansiva de la visita de los 6 integrantes del bloque de la Libertad Avanza al penal de Seiza, especialmente al pabellón de condenados por delitos de lesa humanidad.
Bueno, estos temas van a ser parte de van la a tener agenda, eco el miércoles en la sesión. Sí, sin con las dudas. cuestiones de privilegio, también con los pedidos de informe que han hecho algunos bloques de la oposición dentro de esa instancia que tienen los diputados en una sesión que va a tener un bloque importante de aprobación de resoluciones y de acuerdos internacionales de consenso, como bien decías, y luego un bloque mucho más contundente con temas más ríspidos, ¿no? Claro. Algunos con definición, como son los proyectos de ley que impulsa el oficialismo a través del Ministerio de Seguridad, y otros que son las resoluciones, ¿no? Claro. Esto que estábamos hablando hace un minuto sobre el accionar de algunos diputados del oficialismo, la discusión también en torno a el comunicado por las elecciones de Venezuela, ahí se va a poner picante el asunto. El caso Venezuela es un tema también trascendente en los últimos días en este Congreso Nacional en torno a lo que fue el proyecto de resolución aprobado por amplia mayoría en la Comisión de Relaciones Exteriores, rechazando, condenando sin ningún tipo de dudas lo que ha planteado lo que ha planteado la comisión que encabeza Fernando Iglesias. Habló de fraude en las elecciones en Venezuela. Exacto. Ahora vamos a ver cómo van a resultar en el momento de la votación todos estos debates, porque algunos se van a someter a discusión, a votación, y otros van a ser expresiones de los diputados. Pero hablábamos del presupuesto y anticipabas, Claudio, subsidio al transporte, otro lío en puerta. Sí, un debate que viene cocinándose, podemos decir, también desde principios de año, especialmente cuando cambió la ecuación de subsidios para el transporte automotor. Eso es lo que vamos a compartir en estas placas que hemos preparado, pero porque hay un hecho noticioso que nos obliga a revisitar este tema, y es que un grupo de diputados del panperonismo, de Unión por la Patria, le presentaron una nota a la presidenta de la Comisión de Transporte, a la radical Pamela Verasay, diputada mendocina de la Unión Cívica Radical, y le reclaman que la comisión avance en tratar y destrabar el debate de una batería de proyectos que lo que plantean es buscar reordenar la distribución de los subsidios estatales para la tarifa del transporte público automotor en todo el país, reordenarlo, pero por ley. Y acá es donde viene el disparador, y acá viajamos un poco a los antecedentes políticos. Recordemos que desde diciembre, con todo el cambio en el nuevo gobierno nacional, bajo la presidencia de Javier Milei, el fin del Ministerio de Transporte como una cartera, sino ya directamente una secretaría que quedó en manos de Franco Mogueta, ex funcionario del área del ex gobernador cordobés Juan Schiaretti. Algunos leyeron que la llegada de Mogueta significaba un acuerdo político con Juan Schiaretti. Bueno, el schiarettismo dijo, no es así, esas son incorporaciones individuales. Algo hay, algunas piedras lleva ese río que habla de una articulación con el cordobesismo. Lo cierto es que esto es, podríamos decir, una glándula muy sensible de la relación del Poder Ejecutivo Nacional con las provincias, porque lo que sucedió fue especialmente un tema clave, y es que los subsidios para el transporte público automotor del interior del país fueron anulados. Eso se mantuvo hasta cierto tiempo, y acá viene el planteo. Los diputados lo que le piden a Verasay es que empiece a debatir y a tratar en esta comisión distintos proyectos presentados para terminar con una parte de otro disparador informativo que tiene que ver con una decisión especialmente vinculado a la resolución 4/24 de la Secretaría de Transporte. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, actualizó los subsidios para los colectivos del área metropolitana de Buenos Aires, precisamente el lugar en donde muchos habían prometido de que iban a multiplicar el recorte para garantizar una ecuación equitativa respecto al interior del país. Actualizaron los subsidios para el transporte metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano, pero no le dieron ninguna definición a los subsidios para el transporte público en el interior. Es decir, que todas las provincias de nuestro país, todas esas jurisdicciones siguen sin recibir un solo peso para tratar de equilibrar el aumento del boleto en distintas
capitales provinciales en donde el boleto ya está en los 900 pesos, en los 1.000 pesos. Bueno, esto formó parte de un tema. Venimos repasando un poco este dato aquí en Diputados TV. Vamos ya a la siguiente placa. En primer lugar, el planteo común para ordenar un poco esto, entre todos los proyectos, tiene 3 ejes. En primer lugar, considerar la cantidad de unidades afectadas, los kilómetros recorridos y también la cantidad de empleados involucrados. Bueno, este es una consideración común a los proyectos que están dando vueltas. Acá venimos con este antecedente y lo hemos puesto en la siguiente placa. La resolución 424, viene ya del 17 de mayo. Ese día fue donde finalmente se conoció a través del boletín oficial esto que veníamos contando, que el gobierno nacional finalmente decidió ampliar las partidas presupuestarias para los subsidios para el área metropolitana. No hubo ninguna mención para el resto de nuestro país. Fue señal de largada para los reclamos, especialmente de los intendentes de las principales cabeceras de nuestro país. Eso tiene un organismo que los representa, que es la Red Federal de Intendentes de la República Argentina. El 4 de junio, esta Red Federal de Intendentes primero había anticipado de que iba a venir acá al Congreso de la Nación para movilizar en la puerta del Palacio Legislativo, obviamente, para traer el planteo que ya tiene un carácter municipal y provincial. ¿Por qué? Porque el tironeo de esa frazada corta implica que los fondos que el Estado federal no envía o aumentan la tarifa o obligan en algunos casos a la jurisdicción provincial o municipal a ampliar su ayuda para tratar de que el impacto del aumento del boleto no se transforme en un verdadero problema, que es lo que realmente le está pasando a muchos pasajeros en cabeceras muy importantes de nuestro país. Me refiero a la ciudad de Córdoba, a la ciudad de Rosario. Bueno, Daniel Pacerini, intendente cordobés, estuvo aquí precisamente ese 4 de junio. Pablo Hapkin, intendente de Rosario. Estamos hablando intendentes de distinto color político. Pablo Hapkin del radicalismo, Daniel Pacerini del cordobesismo. Junto con ellos, bueno, intendentes del peronismo y también del macrismo, especialmente preocupados por este incremento sin freno del costo del boleto en el interior de nuestro país. ¿Qué es lo que hicieron? En vez de esa movilización, fueron recibidos por la Comisión de Transporte que preside Verasay. Ahí estuvieron, explicaron el impacto que tiene sobre la dinámica económica la ausencia de subsidios federales para el transporte público automotor en las cabeceras provinciales. Y le pusieron el gancho a un proyecto que fue inicialmente presentado por Pablo Hapkin, pero que tiene el respaldo de buena parte de los integrantes de la Red Federal de Intendentes. ¿Para qué? Para lo que contábamos. Poder organizar un esquema. ¿Cuáles son los proyectos en danza? Bueno, primero, hay proyectos presentados por Unión por la Patria para crear un sistema federal equitativo de distribución de los subsidios. La Unión Cívica Radical, y ahí está el respaldo al proyecto impulsado por Hapkin, trabaja en una idea similar, pero en este caso no es un sistema federal de distribución, sino un fondo federal para poder garantizar y restituir parte del financiamiento que quedó anulado desde diciembre del año pasado. También se suma otro que elige crear un programa para garantizar ese financiamiento. Hay muchísimas coincidencias, no solamente en términos de cuál sería la herramienta, sino en las firmas políticas que están detrás de cada uno de estos proyectos, porque así como había un grupo de intendentes radicales, peronistas y macristas que están pidiendo una definición respecto al tema de los subsidios, eso impacta directamente también en cada una de las bancadas. Bueno, hasta ahora, todo un tema para la diputada radical Pamela Verasay, una figura muy importante que responde al gobernador Alfredo Cornejo y que se enfrenta con esto, con una movida que no es solamente del peronismo. Son los diputados de Unión por la Patria los que presentan el pedido a Verasay para que destrabe, pero para que destrabe el debate de proyectos impulsados también por correligionarios radicales de Verasay, como es el caso del intendente Pablo Hapkin. Bueno, vamos a repasar algunos detalles para entender el contexto de esta discusión.
especialmente las cifras y nos permiten comprender el calibre de la discusión económica que se juega en este aspecto. Primero, el área metropolitana en el primer trimestre del año recibió 241.000 millones de pesos en el contexto de la necesidad de hacer aportes financieros para sostener el costo de un boleto que además, recordemos, está en 270 pesos, pero que el secretario de Transporte de Mogueta dijo no hay más subsidios y posiblemente, aún con retrasos, el boleto va a subir a 370 pesos, el mínimo, en el área metropolitana. ¿Qué es lo otro que sigue en pie? Porque en el gobierno dicen, no es así. Hay algo que sigue en pie de carácter federal. Obviamente, lo que se llama en la partida presupuestaria el atributo social. ¿Qué es el atributo social en las partidas presupuestarias? Bueno, el financiamiento de la tarjeta SUBE, el sistema único de boleto. Las provincias recibieron 5.510 millones de pesos para sostener la tarifa social de la SUBE. Comparemos con lo que recibe el área metropolitana, 21.615 millones de pesos. Una enorme diferencia que también forma parte de los argumentos que plantearon los intendentes. Recordemos, el fondo que dejó de funcionar hasta diciembre de 2023 lleva el siguiente nombre: Fondo Compensador para el Transporte Automotor. Y en el ejercicio anterior, es decir, hasta diciembre de 2023, repartió 102.000 millones de pesos. Desde enero no reparte nada. Bueno, ahí está. Gracias, Claudio, porque, como decimos, este es uno de los temas a discutir en el presupuesto 2025. Y con este anticipo que nos contaba Claudio, parece que ya se está caldeando un poco la comisión que va a hacer cabecera de esta discusión. Recordemos que Presupuesto y Hacienda es el espacio donde se da el debate y por eso ayer también, el miércoles, se constituyó la Comisión de Finanzas que acompaña a Presupuesto y Hacienda, sobre todo cuando vienen los funcionarios a presentar todo el presupuesto, que tiene que ser formalmente el 15, pero seguramente ahora que es todo digital, en los primeros días posteriores al 15 van a estar aquí el ministro de Economía y los secretarios. Bueno, y sin lugar a dudas, con tu cara. sin lugar a dudas, a partir de la presentación del presupuesto, empezarán a diagramar. Ahí José Luis Esper va a tener, me parece, nuevamente un trabajo importante, como lo tuvo a lo largo del debate de la ley bases y la ley de medidas fiscales. Pero se acota la cantidad de comisiones, ¿no? Es solo presupuesto, finanzas, por ahí se consulte con alguna, pero la presencia de funcionarios. Claro. Bueno. Saludamos a nuestro equipo. Bueno, un placer estar acá, acompañarlos en este viernes y bueno, buen fin de semana para todos. Que descanses, Lourdes. Súper cargadito. Súper cargado, sí, el fin de semana y la semana también. También. Claudio Mardones. Un gusto, por supuesto. Hemos recorrido dos temas que posiblemente se terminen de resumir en la pulseada por el presupuesto, pero que forman parte de una discusión irresuelta desde enero. Presupuesto universitario, presupuesto educativo y subsidios para el transporte automotor. Si la pulseada no se resuelve en este tiempo, todo va a pasar al debate del presupuesto 2023. La letra, el 15 de septiembre, el debate a voluntad de la Comisión de Presupuesto. Claudio, buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Hablamos varios temas pendientes. Sí. Claudio ha mencionado una cantidad y una serie de proyectos. Dejamos afuera temas jubilaciones. Sí, que está en el Senado. Y que está dando vueltas y que puede sufrir modificaciones y que puede regresar a esta Cámara de Diputados. Un proyecto impulsado principalmente por la oposición conocida como dialoguista o que está dentro de ese espacio, que tiene sus representantes también, digamos, clave en el Senado de la Nación, con la senadora Vigo de Córdoba, que es uno de los sectores que impulsó este proyecto, con los senadores del radicalismo, que han tenido una pulseada importante también en el espacio del debate de la ley bases, así que veremos cómo se va transformando todo esto en los próximos días, porque hubo una importante reunión en el Senado sobre jubilaciones. Claro, sin lugar a dudas. Es ahí donde esa construcción de mayorías que va haciendo el oficialismo se va digamos, sumando la voluntad de diferentes bloques políticos. Ahí está donde está la oposición dialoguista. Exacto. Y es ahí donde esa construcción, mantenerla al oficialismo siempre le cuesta bastante. ¿Por qué? Porque tiene que discutir proyecto por proyecto, iniciativa por iniciativa. Por eso cuando empezamos el Pasos Perdidos del día de hoy y planteamos que desde el oficialismo están proponiendo
a un candidato para la Auditoría General de la Nación, dejando afuera a un representante de esa oposición dialoguista, claro, es ahí donde esa construcción de mayorías para discutir los diferentes proyectos se pone en riesgo. Exactamente, porque como decíamos, por un lado son las construcciones de mayoría para los proyectos, algo que tiene como responsabilidad este Congreso, pero también la articulación con organismos fundamentales de control que establece la Constitución. En esos dos caminos, uno más político, otro más parlamentario, va transitando el oficialismo en esta segunda etapa, digamos, del primer año de gobierno de Javier Milei y del primer año de conducción también del presidente de la Cámara, Martín Menem. Iremos viendo cómo se resuelve la semana que viene. Veremos a ver cómo se va resolviendo. Algo de la agenda, el martes ficha limpia en asuntos constitucionales, uno de los temas centrales también para los diferentes bloques de la oposición en esta Cámara de Diputados. Miércoles sesión especial, jueves reunión de la Comisión Bicameral por los DNU firmados por el presidente Javier Milei y los presidentes anteriores, porque hay DNU que firmaron Alberto Fernández y Mauricio Macri, que todavía no tuvieron la ratificación parlamentaria. Exactamente. Nos vamos, Fernando, hasta la semana que viene, hasta el lunes. Descansen. Buen fin de semana. Quienes están en Buenos Aires, cuidado con las lluvias, que se vienen las tormentas el día sábado. Adiós. Chau, chau. Gracias.